Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, pues hoy supuestamente tendríamos que enviar la predicación y lamentablemente muchos ignoramos, como fue el título del mensaje de hoy, ignoramos el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que luchamos contra el príncipe de la potestad del aire, pero lamentablemente muchas veces no estamos preparados o no nos preparamos para resistir sus ataques. Hoy fue uno de esos días de mucha bendición, pero también de mucha lucha, porque se inició el primer proyecto en el terreno que Dios asignó y sabíamos que iba a haber lucha. Mi esposa y yo lo habíamos platicado durante la semana que iba a haber lucha, pero lamentablemente el enemigo siempre busca los lados débiles y hoy no fue la excepción, porque lamentablemente la predicación no se pudo grabar. Este estudio que les voy a resumir fue en parte de lo que estudiamos hoy en la iglesia, y es acerca de eso, de que no ignoremos que estamos en una lucha espiritual, que no ignoremos el mundo espiritual. Ahora, entendamos muy bien esto y grábenselo muy bien. Una persona no tiene que estar poseída para necesitar liberación, como hablamos el domingo pasado, de un ataque demoníaco. Un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado o atacado por un demonio. Lo digo de nuevo, un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado o atacado por un demonio. La liberación es un término que rara vez se usa hoy en día en la iglesia contemporánea. Yo les pregunto a ustedes que están escuchando, ¿cuántas veces han visto en sus años de cristianos, de creyentes, una manifestación de una liberación en su iglesia? Que se refiere a la expulsión de demonios, a seres espirituales que no tienen cuerpo físico, los cuales engañan e influencian, atan, tormentan, esclavizan y enferman a la gente. Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él entró en la sinagoga en Lucas 4:18 y Él comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para liberar, para sanar, para predicar. Y en Hechos 10:38, la iglesia siempre tuvo en mente que el Espíritu de Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Cuando Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, Él demostró que el ministerio de la liberación siempre acompaña la presencia del reino, el poder del reino. En Marcos 1:14 y 15 dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Y en los versos 23 al 27 nos dice de cómo lo demostró, liberando a un endemoniado que estaba en la sinagoga y mandaba callar a los demonios. El ministerio de Jesús siempre fue integral, completo. En Mateo 4:23 y 24 dice que incluía 4 facetas de su ministerio: enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. ¿Por qué entonces hoy no se sigue el ejemplo que Él dejó? Porque en la mayoría de las iglesias se enseña, se predica, se ora ocasionalmente por un enfermo, pero no se libera a la persona, no se les libera de los demonios, que no es lo mismo que ordenó Jesús en Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 16 y 20, que se enseñaran todas las cosas que Él enseñó, pero tenían que ir acompañadas del poder de Dios, como dice en Marcos 16, 17, en su nombre echaríamos fuera demonios. La liberación es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado a la vida de la gente, a su comunidad, a su familia, a su cultura. El evangelio es poder de Dios, como Pablo lo dijo claramente en Romanos 1:16. Ahora escuchen muy bien esto, porque puede sonar contradictorio. Un demonio puede influenciar en un creyente cualquier parte de su alma o su cuerpo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se preguntan? Es porque hay ciertas áreas del alma y del cuerpo del creyente que, sea de manera consciente o no, todavía no se han rendido a Dios. Por ejemplo, en Romanos 6:13 dice que presentemos nuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia, que ya no los presentemos como miembros de iniquidad, como también lo dice en Romanos 6:19. ¿Qué quiere decir? Que antes nuestros cuerpos, nuestros miembros, eran instrumentos del pecado y de maldad, pero ahora ya deben de ser instrumentos de justicia. Y yo les pregunto, ¿conocen creyentes que todavía se les pegan las cosas ajenas? Los que llamamos cleptómanos, ladrones, inconscientes, que se traen las herramientas del trabajo, las plumas, las libretas, los materiales que utilizan. ¿Quién ejecuta esa obra? Sus miembros, sus manos, que tomaron lo que no debían. Ahora, lo mismo aplica a otros miembros del cuerpo, la boca. ¿Cómo es posible que entre creyentes se sigan hablando mentiras, se sigan hablando con sapos, lagartijas, cohetes, cuetones, cuando la palabra dice que no puede salir agua dulce y agua amarga de nuestra boca, como dice Santiago 3:11? Con esto quiero decirles que la liberación es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado a la vida de la gente. Eso es lo que decía Pablo. Pero tenemos que ser liberados en todas las áreas. Primera de Corintios 2:4 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque tienen que ser reveladas en el Espíritu. Y en segunda de Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y amor y dominio propio. Jesús mismo lo dijo en Hechos 1:8, que no nos daría el Espíritu Santo solamente para que estuviera con nosotros, sino que es para que nos diera poder, para predicar. Y no se refiere solamente a hablar de Él, sino a demostrar su poder. Y no fue exclusivo solo de Jesús y los apóstoles, como algunas denominaciones dicen, que los milagros, las liberaciones fueron solamente para el tiempo de Jesús. Pero entonces a Jesús se le acabó el poder, el diablo ya se hizo bueno y solamente ese poder fue exclusivo de los discípulos. No, en Hechos 6:5 se menciona a los servidores de mesas, y Felipe fue un servidor de mesas que no fue discípulo directo de Jesús. Pero ¿cómo lo usó el Espíritu Santo? Leemos en Hechos 8:5-7, que Felipe predicaba y el Señor respaldaba la palabra con señales y liberaciones de demonios, cumpliendo en él lo que Jesús dijo en Marcos 16:20. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El poder de Dios es para todo aquel que cree y que obedece y predica la palabra de Dios. Dios respalda su palabra. Pero la pregunta es del título del mensaje de hoy, que el enemigo no quería ni quiere que se predique hoy en día. El mundo espiritual ignorado, porque él quiere mantener al pueblo ignorante del mundo espiritual. Por eso interfirió en la transmisión del mensaje de hoy. No fue una casualidad. A un hermano también le falló su teléfono, estaba diciendo, y hubo muchas cosas, porque hoy se inició la obra en el terreno asignado de Creo en Ti. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Hay una guerra espiritual que no podemos ignorar. Pero ¿qué sucede hoy en día en la iglesia en general? Ignoramos el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando los creyentes manifiestan un problema en su mente, en sus emociones o su voluntad, se les da consejería solamente, en lugar de orar y pedir al Espíritu Santo discernimiento para saber el origen si es demoníaco. ¿Qué no dice Pablo en 1 de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque se deben discernir espiritualmente? Lean todo el capítulo 2 de 1 de Corintios. Ahora mediten esto. La consejería, la psiquiatría y la psicología han reemplazado el ministerio de liberación en la iglesia. Hoy los espíritus demoníacos, que son la causa principal de muchos de los problemas emocionales, espirituales y físicos con los que lucha la gente, hoy no se les echa fuera. Mientras el pueblo de Dios no tenga discernimiento en el Espíritu, le seguirá ofreciendo solo consejería, psicología o psiquiatría. Y todo viene del alma. Psique, que significa alma, y logía, que es estudio, en el intento de tapar sus heridas y aliviar su dolor emocional.
pero no se toca la raíz verdadera del problema. Es como quitar la telaraña sin matar la araña, o cortar las ramas del árbol podrido sin tratar la raíz del árbol, como golpear el aire, como dice Pablo en 1 Corintios 9:26, pero sin ningún resultado. La mayoría de los creyentes aman a Cristo, pero por falta de conocimiento todavía viven en cautiverio. Y esto lo digo con mucha responsabilidad y respeto. Un 70%, si no es que más, necesitan liberación, porque tienen una o más áreas oprimidas o esclavizadas por espíritus inmundos, o sea, demonios. Eso lo he visto por más de 30 años. Donde más endemoniados he visto en más de 30 años que tengo de conocer del Señor es en la iglesia. La más grande fortaleza del enemigo es la ignorancia del hombre acerca de sus propios engaños. Es tiempo de actuar. La lucha no es con personas, sino con lo que está detrás de las personas. Pero ¿con qué armas vamos a luchar? ¿Qué haremos? El mayor engaño del diablo dentro de la iglesia en general es hacer creer que una vez que recibimos a Cristo, todo está solucionado, que ya el enemigo no nos va a molestar. Mucha gente asume, piensa, cree que después de haber nacido de nuevo y haber sido llenos del Espíritu Santo, ya no hay manera posible de ser influenciados por demonios. Pero déjenme decirles con toda responsabilidad y amor que esa idea es totalmente falsa. De hecho, quien cree esa mentira está atado por la misma mentira que viene del padre de mentira, de Satanás, como Jesús dijo en Juan 8:44. Y les repito esto, en mis más de 30 años de creyente y más de 20 años de ministro, la mayor cantidad de endemoniados los he visto dentro de la misma iglesia. Personas que yo consideraba muy espirituales, pero con hábitos ocultos, tan ocultos que tenían años creyendo ser libres. Las personas deben ser no solamente salvas, sino libres. Una buena analogía o ejemplo es Lázaro, el hermano de Marta y María, a quien Jesús levantó de la muerte. Y esa muerte de Lázaro representa nuestra muerte espiritual, como dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Lázaro fue resucitado, él recibió una vida nueva, pero para poder vivirla necesitó que lo desataran. Y en Juan 11:43 al 44, Jesús ordena que lo desaten, que le quiten las vendas que lo tenían atado. Pero ¿qué hace Satanás hoy en día para disfrazar sus ataques dentro de la iglesia? Porque él es el amo del disfraz. Dice la palabra en 2 Corintios 11, 14 y 15, que él se disfraza como ángel de luz y también sus ministros se disfrazan como ángel de luz. O sea, no solo él se disfraza, sino también los falsos ministros. Él se asegura de que la mayoría de la gente hoy en día en la iglesia en general vea el tema de la liberación como una práctica supersticiosa, que solo fue en los tiempos de Jesús, que hoy ya no sucede, y termina quitándole lo espiritual al evangelio y todo se humaniza. Pero yo te pregunto, entonces Jesús ya cambió, ya se le acabó el poder y el diablo ya se hizo bueno. Si dice Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre por los siglos, que Él no cambia, Satanás ya cambió, ya se hizo bueno, ya dejó de atormentar a la gente, cuando Juan 10:10 dice que Él vino a robar, a destruir y a matar. La trampa de este engaño es que lleva a mucha gente a creer que el diablo no existe. Otros pueden creer que es real, pero que ellos están exentos de ser tocados y atacados por él, se sienten intocables. Y entonces cuando se toca el tema de la liberación, se ofenden o tienen miedo, o se muestran a la defensiva. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesaria la liberación hoy en día? Para entenderlo mejor, debemos conocer la naturaleza del ser humano y cómo fue creado. El apóstol Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 5:23 que guardemos irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea, para ser una persona se necesita espíritu, alma y cuerpo. Ahora, entiendan esto.
Como cada parte de nuestra hechura, de cómo estamos conformados, es única, pues debe ser tratada de manera individual, sanada y liberada también, cada parte. ¿Cuál es la función de cada parte? Número 1, el espíritu del hombre, que es el hombre interior o el hombre espiritual, es donde Dios viene a habitar para darnos conciencia de Él. Y eso sucede cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados de la vida pasada, y entonces nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar y se convierte en el lugar de su presencia y se despierta la conciencia del Espíritu. Por cierto, en esta semana estaremos hablando de la intuición, la comunión y la conciencia, que son las partes que conforman el espíritu, en los devocionales, para que estén muy atentos. La segunda parte por la cual está conformada nuestro ser es el alma. ¿Qué es el alma? Es el asiento de la voluntad, con la cual tomamos decisiones, de las emociones y de los pensamientos. Y número 3, el cuerpo. El cuerpo es la habitación del espíritu y del alma. Y es el medio por el cual estas dos partes invisibles, el espíritu y el alma, se expresan en el mundo visible. Y el cuerpo ejecuta lo que el espíritu le ordene o el alma le ordene, según quien esté dominando el interior. Si es el espíritu, obedecerá al espíritu. Si es el alma, obedecerá a el alma. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo físico. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu, no nuestro cuerpo ni nuestra alma, es regenerado en un instante. Como dice Efesios 2, 5 al 6, que Él nos dio vida, Él nos da vida, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero para ser santificados por completo, nuestro cuerpo necesita ser libre y sano, y nuestra alma necesita ser renovada y libre. Los dos de los efectos del pecado y del diablo. En otras palabras, la salvación y la transformación que sucede en nuestro espíritu es inmediata y nos hace nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Pero nuestra alma todavía está corrupta por la naturaleza del pecado y necesita ser liberada y transformada progresivamente para que el cuerpo lo refleje. La Biblia habla de opresión, que viene de afuera, de opresión, de oprimir, de los demonios, pero también habla de posesión, de control dentro, control demoníaco. ¿Qué necesitamos? Número 1, discernir, saber la diferencia entre opresión y posesión. Ser oprimido significa estar bajo la influencia de un demonio o estar bajo ataque demoníaco. Ser poseído significa estar bajo el control total de un demonio. Un verdadero creyente nacido de nuevo no puede estar poseído porque le pertenece al Señor Jesús y el diablo ya no es su amo y señor de su vida. Por ejemplo, si tú le dices a un verdadero creyente que está poseído, pues su reacción será de enojo porque sabe que el Espíritu Santo vive dentro de él, pero tal vez tenga áreas en su vida que todavía están bajo la influencia del espíritu maligno porque no las ha rendido al Señor. En Mateo 15:22 ilustra de la hija de la mujer sirofenicia que estaba atormentada, no dice poseída, dice atormentada. Eso habla de una opresión. Pero en Mateo 9:32 al 33 habla de que estaba endemoniado este hombre, incluso estaba mudo, estaba poseído. El demonio lo controlaba desde adentro totalmente, incluso lo tenía mudo. Algo que no debemos ignorar es que en ocasiones tanto las opresiones como las posesiones, Satanás las utiliza para enfermar. Veamos 2 ejemplos. En Lucas 8:32, aquí hace una distinción. Dice que muchas mujeres fueron sanadas, pero de María Magdalena dice que salieron 7 demonios. Aquí vemos una diferencia entre ser oprimido y ser poseído. En Lucas 13:11 dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Pero ¿quién estaba detrás?
En Lucas 13:16 dice que era Satanás. Estaba oprimida, atada desde afuera, con un espíritu de enfermedad que enfermaba su cuerpo. Esto significa que en los días de Jesús, incluso algunos religiosos que creían en el Señor Jesús y asistían a la sinagoga, o que creían en Dios, mejor dicho, como en Marcos 1:23, que iban a adorar a Dios según, estaban endemoniados. Asimismo, cuando hoy en día encontramos a alguien que necesita liberación, no debemos pensar que es solo para los criminales, para los brujos, para los hechiceros, para los idólatras. No negamos que haya gente envuelta en tales cosas que permiten que Satanás los posea y controle. Pero también hay personas comunes, maestros, abogados, ingenieros, artistas, contadores, etcétera, etcétera, que necesitan liberación de la opresión de espíritus malos. Y esto es para entendidos. Escuchen bien, la mayoría de la gente en la iglesia, y lo digo con responsabilidad, necesita liberación, en el mismo porcentaje que necesita sanidad. Lo diré otra vez, la mayoría de la gente en las iglesias necesita liberación en el mismo porcentaje que necesita sanidad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, les vuelvo a reiterar, no es lo mismo ser oprimido que poseído. Un ejemplo claro de una persona poseída lo encontramos en Marcos, en el endemoniado gadareno, que no podía ser controlado. Él no podía controlar su cuerpo y hacía cosas terribles. En Marcos 5, del 2 al 5. Y esto lo diré muy lento. Todo aquello antinatural y compulsivo que no puedes controlarlo es demoníaco. Escúchalo bien. Todo aquello antinatural y compulsivo que no puedes controlarlo es demoníaco. La mayor evidencia de actividad demoníaca en una persona, sea oprimida o poseída, es que su alma no tiene descanso. Nunca están tranquilos. Siempre tienen cosas por qué preocuparse. Nunca tienen ganas de ir a la iglesia. Amanecen cansados. Es más, desde el sábado en la noche ya están cansados para ir al servicio el domingo. O ya están cansados desde un día antes para escuchar el devocional que se les envía en la madrugada. Y muy atentos, por favor. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales no se menciona la liberación y mucho menos se libera a la gente en la iglesia? ¿Cuál es? Por el qué dirán, por la reputación. Por ejemplo, cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno en Marcos 5, como dice en Marcos capítulo 5 del 2 al 5, leemos más adelante que la gente estaba tan asombrada que en lugar de glorificar a Dios porque ese hombre había sido liberado de los demonios, prefirieron correr a Jesús de ese lugar, como dice en Marcos 5, 15 al 17. Se negaron a enfrentar la realidad de la liberación divina, y hoy en día sucede lo mismo. A la gente no le da vergüenza consultar brujos, hechiceros, chamanes, adivinos que le lean las cartas, de los que salen en la televisión hoy en día, que son muy populares, o les hagan limpias con pirulo, con huevos, atarse con todo lo que Satanás ofrece, confiando en ídolos e imágenes hechas por el hombre, confiando más en una imagen, en un santo, en una virgen, que creó y que pintó el mismo hombre, que creyendo en un Dios de poder que es espíritu, olvidando o ignorando que detrás de los ídolos habitan los demonios. Como Pablo lo dice en 1 Corintios 10, 20 al 21, o en Apocalipsis 9 al 20, que advierte de aquellos que no se arrepintieron de seguir adorando las imágenes. Y la palabra de Dios nos advierte desde el Antiguo Testamento de que es un mandamiento perpetuo de eliminar las imágenes, los ídolos. En Levítico 17:7 dice que ya no sacrifiquemos a los demonios, a las imágenes, a los ídolos. El Salmo 106, 36 al 39
también nos advierte. Pero ¿por qué la gente sigue haciendo? Y no ídolos, no me refiero solamente a ídolos creados por manos, sino ídolos mentales, también de personas que hemos fabricado dentro de la iglesia. ¿Y qué hizo el pueblo en aquel entonces cuando Dios les dio el mandamiento? Lo mismo que hoy, fabricar ídolos. En Deuteronomio 32, 16 al 21, dice lo que hicieron. Pero nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Y sucede que cuando la gente es liberada de opresiones o posesiones demoníacas, le dan gloria a sus ídolos. Les llevan veladoras o van a cumplir una manda confiando en que quien hizo la proeza fue su ídolo. O les da vergüenza o miedo contar a los demás lo que Cristo hizo con él o con ella. ¿Qué le dijo Jesús al hombre endemoniado gadareno que lo liberó? Que fuera y contara lo que había recibido de Dios. No le dijo que lo mantuviera en secreto en Marcos 5:19. Debemos dar testimonio del poder de Dios. Apocalipsis 12:11 dice que vencemos por el poder de la sangre y el testimonio de Cristo. No te quedes callado, ni le robes la gloria a Dios. Pero hoy sucede que después de recibir la liberación, hay gente que se siente avergonzada y le da vergüenza compartir su testimonio con otros. Y lo triste es que otros vuelven a la misma condición, incluso peor, con la que fueron afligidos antes. Como dijo Jesús, el espíritu inmundo sale y regresa. Y como no se preocupan de mantener su cuerpo, su alma y su espíritu llenos, limpios, barridos de cosas inmundas, pues llegan los espíritus inmundos, demoníacos, y los vuelven a poseer. Y dice Jesús en Mateo 12, 43 al 45, que el estado de esa persona viene a ser peor que antes. Debemos predicar y ministrar la liberación como Jesús lo hizo. Debemos demostrar la verdad de las Escrituras y quitar todo estigma, todo tabú de la liberación, así como el miedo que evita que la gente la busque y la reciba. Si nuestra generación, los que estamos hoy, tú y yo que estás escuchando, no lo hacemos, la siguiente generación no lo hará tampoco. ¿Cuántas veces en tus años que llevas de cristiano, y te lo pregunto con mucha responsabilidad, has escuchado cuántos vienen enfermos y tal vez muchos levanten las manos? ¿Cuántos tienen necesidad de un milagro de Dios y tal vez más levanten las manos? Pero has escuchado cuando alguien diga, ¿y cuántos están endemoniados? ¿Cuántas manos ves levantadas? Porque les da vergüenza o miedo reconocer que puedan estar oprimidos o poseídos porque nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué los jóvenes no quieren venir hoy a la iglesia? Porque les aburre la teoría. Ellos no quieren teoría, ellos quieren conocer al Dios de poder, de milagros, que tanto predicamos, pero que no demostramos. Ellos quieren experimentar la realidad y la libertad espirituales, no solo teorías, palabrerías. Y número 2, también debemos discernir, saber la diferencia entre ataques demoníacos y las acciones de la carne. Cuando ministramos a otros y al examinar nuestra propia vida, es esencial que podamos discernir qué conductas y acciones negativas son originadas por ataques demoníacos y cuáles vienen por las obras de la carne. Como Pablo nos dice en Gálatas 5:16 al 23, que sepamos diferenciar lo que es un fruto del Espíritu con una obra de la carne. Cuando decimos carne no se refiere al cuerpo físico, sino a la corrupción del pecado que está operando en nosotros para pervertir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y voluntad. Saber discernir esto es muy importante porque en el mundo cristiano se han tomado dos extremos. Unos que ven demonios en todas partes, o sea, todo es culpa de Satanás y sus espíritus malignos, y otros que todo se lo acreditan a la carne. Pero no todo es demoníaco, ni tampoco todo es resultado de la obra de la carne. Necesitamos reconocer que ambas fuentes pueden incitar conductas negativas y por lo tanto debemos aprender a identificar la fuente correcta en cada situación. ¿Cómo debe tratarse cada una? Escúchalo bien, a los demonios se les echa fuera, a la carne se le crucifica en la cruz. Por eso Jesús nos dice en Lucas 9:23 que tomemos nuestra
cruz diariamente para crucificar la carne. Pero como hoy en día se ha humanizado tanto el Evangelio, escúchalo bien y grábate esto para ir concluyendo. A los demonios se les da terapia y a la carne se le victimiza. O sea, todo lo quieren arreglar con psicología, con terapias emocionales, victimizando a los pecadores. Pobrecito, es que él es así porque sufrió mucho de pequeñito y sigue sufriendo con los traumas. Pero se ignora a los demonios. No tiene un problema psicológico, tiene un demonio o varios demonios. La ignorancia del mundo espiritual es la mejor estrategia de Satanás hoy en día y sus demonios para mantener a la gente pensando, afanados por el mundo terrenal, por hacer riquezas, por prosperar, por tener éxito, pero no por la vida eterna. Pablo ya había advertido de esto en 1 de Timoteo 4:1, cuando dijo que en los últimos tiempos se escucharían doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Pero ¿cómo lo llevarían a la práctica? Pues lo explica en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, con ministros falsos, ávaros, amadores del dinero, que harían mercadería de la gente, como Pablo también lo dice y Pedro. Pero ¿saben qué es lo más paradójico y contradictorio? Que hablamos, predicamos, enseñamos de un Dios que es espíritu, de Satanás que es espíritu, de los ángeles y demonios que son espíritus, pero ignoramos las artimañas de Satanás, como dice 2 de Corintios 11, 13 al 15. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a mostrarnos que hay un mundo espiritual y eterno. Después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y tuvo un encuentro con Satanás en Mateo 4, del 1 al 11. Y al final vinieron ángeles a servirle. Cuando entró en la sinagoga y habló acerca de la unción del Espíritu Santo, habló de liberación en Lucas 4, 18 al 19 y en Marcos 1, 23. Lo demostró echando fuera el espíritu inmundo de ese hombre. Pero te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste en la iglesia o en tu iglesia el que el predicador, el pastor llamara a todos aquellos que estaban oprimidos o se sentían poseídos por un demonio? ¿Por qué hemos ignorado esa faceta del ministerio de Jesús? ¿Por qué todo lo queremos humanizar? ¿Por qué todo le queremos ver el lado psicológico humano y nos olvidamos de la parte espiritual? ¿Que nuestra alma no va a vivir por la eternidad? ¿Por qué nos preocupamos tanto por un mundo material, por a ver qué construimos, qué hacemos y todo? Sí, y claro que es bueno, pero nunca sobredimensionar y ponerlo por encima de Dios. Nuestra prioridad es reconocer que existe un mundo espiritual que es eterno y que te guste o no, lo creas o no, todos vamos a morir y todo lo que vemos se quedará aquí. Claro que tenemos que tener un lugar de adoración, porque tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y ustedes por qué empezaron a hacer proyectos ahí en el terreno? Porque tenemos que tener un lugar de reunión, pero el lugar de reunión, el edificio o un templo jamás debe ocupar el lugar del Señor en nuestro corazón. Porque dice Hechos 17:24 que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Él habita en el ser humano, en ti y en mí. Es tiempo que ya no ignoremos más el mundo espiritual. Y pongan atención en los devocionales de esta semana. Hablaremos de la intuición, de la comunión y las partes del espíritu. La intuición que nos revela el mundo espiritual, la comunión que es la que nos hace revelar la comunión con Dios, y la conciencia que muchas veces está tan cauterizada que pensamos que pertenece a el alma, al pensamiento. Pero estemos atentos para lo que Dios nos va a hablar. Y vuelvo a repetirles, es tiempo que nos pongamos toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es espiritual. Y hoy déjenme decirles a todos, especialmente a los
miembros de Creo en Ti, hoy comenzó la verdadera lucha. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, porque en el nombre de Jesús los demonios reconocen la autoridad, porque ellos mismos decían: ¿por qué has venido a atormentarnos, Jesús, Hijo de Dios? Ellos reconocen, pero hay dos cosas que ellos ven en los creyentes que analizaremos el próximo domingo. Esas dos cosas que tú y yo muchas veces ignoramos, pero que el enemigo sabe. Y no es el ayuno, no te equivoques. No es el ayuno, ni es cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees la Biblia, nada de eso. Te vas a sorprender el próximo domingo con lo que la palabra nos dice. Por eso el Espíritu Santo nos revela diariamente su palabra. Por eso debemos clamar a Él, Señor, y por eso clamamos a Ti hoy en este día, Señor, porque este es el día que Tú hiciste. Este fue el día que Tú estableciste para adorarte, para reunirnos como cuerpo, como iglesia, para alabarte, porque fue el primer día de la semana el que Tú resucitaste, y es el primer día de la semana en que la iglesia se comenzó a reunir, porque estamos en un nuevo pacto. No somos sabatistas ni guardamos la ley del sábado, sino ahora estamos en un nuevo pacto. Pero el enemigo también tiene engañado al pueblo, siguiendo ritos, volviendo a la carne, como dice Pablo a los Gálatas: habiendo comenzado en la carne, en el espíritu, perdón, ahora van a terminar en la carne. Y así es como hay muchas iglesias que han comenzado en el espíritu y están terminando en la carne. Esos neojudaizantes que están engañados por el enemigo, volviendo a atarlos, a esclavizarlos con rudimientos hechos por el hombre, con leyes y argumentos del hombre. Señor, ábrenos el entendimiento, y que esta semana sea de un aprendizaje intensivo en el mundo espiritual. Y como el título de hoy nos lo diste, Señor, que no ignoremos más el mundo espiritual, porque hay un mundo que ignoramos, pero lo queremos solucionar con soluciones, con métodos naturales y humanos. Pero Tú, Señor, nos enseñas que el Evangelio es poder de Dios. Como Pablo decía, ni mi predicación ni mi evangelio fue con palabras persuasivas para convencer, para agradar a la gente, sino poder de Dios. Y como él lo dijo en Gálatas 1:10, porque si yo tratara de agradar a los hombres, no sería ministro de Jesús, no sería ministro y servidor de Dios. Es tiempo que nos definamos a quién estamos sirviendo. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.